Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo en el cual vamos a continuar con nuestro manual de jQuery y con nuestra introducción a los eventos de jQuery. Esto estamos haciéndolo para desarrolloweb.com y en este vídeo vamos a tratar sobre la variable this dentro de los eventos. Como estáis viendo, estamos haciendo unos ejemplos en jQuery muy sencillitos. Hemos incluido el script jQuery y en esta página tenemos varios párrafos, etiquetas P con varios textos, ¿de acuerdo? Entonces lo que quiero hacer yo es un evento sobre los párrafos, o sea, definir un evento que afecte a todas las etiquetas P de este documento, o sea que yo podía hacerlo con $P, eso selecciono todas las etiquetas P y con .click ejecuto el método click dentro de todas las etiquetas P y eso sirve para definir un enlace, un evento click sobre los párrafos de la página, sobre todos los párrafos de la página. Muy bien, dentro de ese método click coloco una función y dentro de esa función coloco el código a ejecutar cuando se realice el clic sobre uno de esos párrafos, cualquiera de esos párrafos, ¿de acuerdo? Entonces, yo ahora podría aplicar un estilo a esos párrafos, ¿veis? Con $P selecciono de nuevo todos los párrafos de la página y con text align, no, esto no así, ¿no? Coma, y ahora pasándole el valor del text align center, lo que hago es que al darle clic a un párrafo se me alinean al centro todos los párrafos, el texto de todos los párrafos. Entonces vamos a probar a darle un clic aquí, ahora un clic aquí, y el text align center se aplica a todos los párrafos de la página. Pero entonces, ¿qué podría pasar si yo quiero aplicarle text align solo a uno de los párrafos de la página? Para ello, dentro del código de las funciones que asociamos a los eventos, existe una variable this que hace referencia al objeto de la página, al elemento de la página sobre el cual se ha producido este evento. O sea, yo si por ejemplo aquí hago un alert de this, ¿qué aparecerá? Pues vamos a probarlo. Aquí al darle a ese clic me sale aquí que esto es un paragraph element, o sea, obtengo el objeto párrafo sobre el que se ha ejecutado ese evento, o sea, el objeto párrafo sobre el que hemos hecho clic. Ahora, quiero enseñaros, si yo aquí colocase this.css, estaría aplicando el método CSS a ese elemento párrafo, pero atención que no está funcionando, he dado varias veces clic aquí, pero no está funcionando porque ese elemento, esa variable this no está extendida con las funcionalidades de jQuery. Entonces vamos a probar ahora aquí y vamos a darle clic. Y aquí en Firefox, en Firebug, nos va a salir aquí en la consola de Firebug el error concreto. Dice this.css is not a function. Y esto, como os decía, ocurre porque dentro de esa variable, de esa función, la variable this es una referencia a ese elemento, pero es una referencia sin extender con las funcionalidades de jQuery. O sea que si yo quisiera extender esa variable this con el framework jQuery para luego poder ejecutar funciones o métodos como CSS para cambiarle el estilo de ese párrafo en concreto, tendría que hacer algo como esto. Tendría que en una variable nueva, elemento párrafo, por ejemplo, defino aquí la variable var elemento párrafo, y la defino con dólar y entre paréntesis this. Entonces ahora ya sí que tengo elemento párrafo, la variable this, pero extendida con las funcionalidades del framework JavaScript jQuery. Y ahora en ese elemento párrafo yo podría perfectamente aplicarle o llamar al método CSS para cambiar la alineación de específicamente solo de ese párrafo. ¿De acuerdo? Entonces podéis ver aquí, actualizando esto, que al darle a uno de los párrafos me actualiza la alineación de ese párrafo y solo de ese párrafo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues lo estáis viendo ahí, como ya he conseguido con la variable this acceder al elemento párrafo que se había pulsado anteriormente. Esto se podría resumir un poquito en el código jQuery simplemente colocando aquí un $this. No hace falta que utilice esa variable elemento párrafo, podía directamente colocar aquí un $this, y ahora ya
sobre ese $dis ejecutar el método CSS. Lo estáis viendo ahora, ya funciona de la misma manera porque el efecto es el mismo. Utilice variable $dis o bien la variable elemento párrafo que le habíamos asignado el $dis. Muy bien. Bueno, pues antes de acabar este ejemplo, para hacerlo todavía un poquito más completo, voy a hacer una modificación en este script simplemente para que dentro del evento comprobemos si ese elemento párrafo ya está centrado o no. Si está centrado, pues lo vuelvo a poner con alineamiento a la izquierda. Y si estaba con el alineamiento no centrado, pues lo centro. Entonces lo que podría hacer yo, primero he definido la variable elemento párrafo con $dis, o sea que ya tenemos elemento párrafo extendido con las funcionalidades jQuery, y ahora lo que hago es preguntar al elemento párrafo si el CSS de align es igual, es distinto de center. Cuando yo al elemento párrafo le aplico un método CSS con un único parámetro, lo que hago es obtener la variable textAlign dentro de ese elemento del atributo CSS de ese elemento. O sea que yo eso lo evalúo con center y sé si ese párrafo está o no centrado. Entonces, en el caso de que no estaba centrado, pues aplico el elemento CSS sobre this, sobre this no, aquí podría utilizar bien this o bien elemento párrafo que ya habíamos guardado la variable this, ¿no? Entonces sobre elemento párrafo aplico el método CSS para centrarlo en el caso de que no estaba centrado, y en el caso de que sí que estaba centrado, que es lo que estoy escribiendo ahora, coloco el textAlign, el valor left, para decirle que, bueno, que no quiero que esté centrado. Entonces ahora, no sé si me he liado mucho con la explicación, lo que tenemos es que en elemento párrafo this, luego al elemento párrafo yo calculo si está alineado o no, y si está alineado pues hago una cosa y si no está alineado pues hago otra. Vamos, si está alineado al centro o no. Y ahora lo que pulso aquí una vez y pulso otra vez y se me vuelve al sitio. Entonces yo puedo poner aquí todos los párrafos que quiero centrados y luego al pulsarlos otra vez se me descentran. Muy bien, y luego vamos a dejar por aquí. Esto ha sido solo una introducción a los eventos. Hemos conocido varias cosas a lo largo de los 3 vídeos de esta introducción. Espero que os haya interesado y pues simplemente continuaremos con eventos en jQuery porque los eventos son una parte fundamental de las aplicaciones web del lado del cliente, en este caso con jQuery. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.